Ya está grabando. Muy buenas tardes, doctor, profesor Abraham Vélez de Cea. Nos acompaña hoy aquí en el canal de YouTube de Capbasetu, que es el Centro de Estudios Budistas en Martorell. Como sabes, Abraham es una pequeña comunidad, tan pequeña que casi soy solo yo. Pero bueno, intentamos difundir un poco a nivel del mundo de habla hispana los estudios sobre el budismo. Y hoy tenemos el honor de tenerte a ti como invitado en nuestra tercera charla. Y para los que no conozcan al profesor Abraham Vélez de Cea, pues en estos momentos es profesor de religión. De hecho, creo que enseñas la asignatura de budismo o religiones comparadas. ¿Es así? Sí, bueno, buenos días o buenas tardes en España, buenos días en Estados Unidos. El honor es mío y muchas gracias por la invitación. Lo que doy clases es de un curso, por ejemplo, ahora este semestre de primavera doy dos secciones de introducción al budismo y dos secciones de religiones del mundo, que es una especie de introducción así básica a las creencias y prácticas más fundamentales de algunas religiones. No doy todas. El libro de texto tiene 12 capítulos y me limito a dar 6 religiones porque es que no se puede dar las cosas, no se puede dar todo y me gusta dar poco y bien más que mucho y mal. Es que los libros de texto a veces son muy poco realistas para lo que la realidad de las clases en el mundo académico, en el mundo universitario americano, ¿no? Tampoco el estudiante tiene un nivelazo. Claro, sí, todavía no he dicho que el profesor Vélez de Cea trabaja en la Eastern Kentucky University, si no lo he entendido mal. Sí, Para sí. empezar un poco para romper el hielo, porque creo que hoy en día quien quiera saber un poco más y de toda la obra de Abraham Vélez de Cea, sus traducciones muy importantes al español, pioneras, además de muy importantes, y sus libros de los que vamos a hablar más tarde, lo puede buscar en Google, obviamente. Quería empezar para romper un poco el hielo. ¿Cómo es enseñar para un español formado académicamente en Zaragoza y Madrid, creo, uh, Pamplona. en Pamplona y luego Madrid? El doctorado fue en la Complutense, ¿verdad? Sí, pero también luego ya me fui al extranjero, sí. Y luego en Sri Lanka. ¿Cómo es para un español enseñar budismo en Kentucky? Bueno, lo de español yo creo que mal, ¿no? Porque claro, uno echa de menos el mundo y la cultura española, no sé, el ir por ahí con los amigos, la vida social, las tapas, la comida, eso es lo que más echa de menos, ¿no? Pero eso yo creo que en casi todo Estados Unidos, excepto en 2 o 3 sitios así, Nueva York, o que tengan restaurante español o tengan así un ambiente con una comunidad española grande. Pero vamos, por otra parte, el español es bastante individualista, no suele hacer así asociaciones de españoles en el extranjero, cada uno va a su bola. Yo alguna vez he conocido a algún español y sí que te alegra la vida, pero bueno, mal. La verdad es que no es el destino elegido, sino que estoy aquí por cuestiones de trabajo, es donde te toca, donde ganar la plaza, pues no puedes tampoco escoger. Es una ciudad, bueno, la ciudad donde está la universidad es una ciudad pequeña de 35.000 habitantes, se llama Richmond, no el Richmond grande que está en Virginia, sino un Richmond pequeñito que está en Kentucky, pero yo vivo como a 40 minutos de Richmond, que es una ciudad que se llama Lexington, que es la segunda ciudad más grande de Kentucky después de Louisville. Y ahí, pues bueno, está bien, 250.000 habitantes, hay un poco de todo, la verdad que no me puedo quejar. Pero vamos, no pienso en negativo, me gusta valorar pues no sé, la gran oportunidad que es estar en el mundo académico estadounidense. Sí, recuerdo que en tu prólogo o introducción, de hecho es una especie de prólogo a tu traducción de las Madhyamaka Karika de Nagarjuna. Ya hiciste en su día una crítica a la situación de los estudios del budismo, específicamente en España. Desde entonces, con todo lo que ha llovido, ¿cómo crees que ha mejorado o empeorado la situación en este sentido? La posibilidad para estudiosos como tú de volver a España. Claro, hombre, yo me fui, mi intención nunca fue marcharme de España, mi intención siempre fue formarme lo mejor que pude con los medios que yo tenía a mi disposición para regresar a España y que alguna universidad se interesara por alguien
diferente que hacía cosas que todavía no hacía prácticamente nadie en ninguna universidad española. Y bueno, pues no tuve suerte. Fui de beca en beca. Una beca pues me tocó ir a la India, estuve 2 años. Ahí es donde hice la traducción de Nagarjuna, y donde intenté aprender algo de sánscrito. Y después no pude regresar después de esa beca. Entonces tuve que conseguir otra beca, esta ya postdoctoral, y ahí tuve la suerte de... Aquí está mi gato. Encantado. A ver si te quedas formal y nos dejas hacer la entrevista. Y, perdón, se me ha ido el hilo. Entonces, la beca esta para Estados Unidos tampoco era una cosa permanente. Pedí la Ramón y Cajal, que es esta beca de reincorporación de gente que se ha ido fuera. Y bueno, pues tuve también mis dificultades, si quieres hablamos de eso, gente que no te quería firmar, gente que te veía como competencia o tenía ya un discípulo al cual ya le tenía preparado todo y no quería que viniera ahí nadie a estorbar. Entonces me encontré con la realidad del mundo académico universitario español y bueno, no tuve la suerte de poder regresar, entonces tuve que buscarme la vida. Y entonces empezar de cero a los 35 años, sin haber escrito nada en inglés, tuve que empezar a escribir un artículo y a intentar que con un artículo pues empezar a buscar trabajo. Y bueno, no sé si quieres que hable más de eso, pero... Bueno, yo creo que tu ejemplo demuestra que en el fondo hay una vocación detrás, que a lo mejor en muchos casos en España es un poco al revés, es la gente trabaja en función de la plaza que encuentren. En tu caso yo creo que primó la vocación. Totalmente, sí, sí. Yo es que fui un poco ingenuo, porque claro, yo no sabía. Yo fíjate que me fui a estudiar a un lugar, filosofía, que es la Universidad de Navarra, que es la universidad esta privada del Opus Dei, sin ser del Opus Dei, sin saber nada del Opus Dei y sin saber absolutamente nada de lo que me iba a esperar. Y claro, la gente que sale de ahí pues tiene por venir a lo mejor en colegios católicos, pero en la universidad como que está muy mal visto venir en las facultades de filosofía de España. Si vienes de la Universidad de Navarra, pues todo el mundo asume que eres de Santo Tomás, el neotomista, y encima opusino o católico carca. Entonces, claro, con esas, pues muy difícil. Entonces, en la Complutense, que es donde hice el doctorado, más que nada por comodidad, porque es que no había otro sitio y porque me permitían tener a un director externo, que era Raymond Panicar, que ese era el que me orientaba y ese fue el que me hizo hincapié en la necesidad de aprender las lenguas, en estudiar de forma seria las tradiciones budistas y siempre decía según los cánones internacionales, ¿no? Entonces no quería fórmate, pero fórmate según los cánones de rigor que hay actualmente en el extranjero, que no me rigiera por cómo estaba España. Entonces yo hice eso y no me sirvió para nada, desgraciadamente. Panicar tampoco era una persona con una mentalidad así muy pragmática, ¿no? Sino que era un gran intelectual, un gran teólogo, un gran pensador, pero no era un hombre de tener contactos y de colocar a sus discípulos entonces, como no tenía padrino, vamos, no tenía padrino, porque Panicar no era un padrino, sino que era un mentor, ¿no? Una persona que te educa y te guía, pero no que te coloca. Es que esa función nueva que tiene en España, ¿no? Parece ser que cuando tienes discípulos, que los tienes que colocar y tienes que hacer ahí chanchullos para sacarlos. Eso es una cosa típica de España, por desgracia. Y creo, lamentablemente, que no ha cambiado, sino que ha ido a peor con las nuevas universidades regionales y con las nuevas universidades así de corte ideológico, de izquierda, de derecha, pues al final gente que no somos ni de un lado ni de otro, sino que simplemente tenemos amor a la sabiduría y que queremos genuinamente pues, divulgar los estudios asiáticos y en mi caso budistas, pues nada, no nos comemos una rosca, ni nadie nos considera, ni nadie nada, absolutamente nada. Y te quería preguntar un poco más por el Deprimente. mentorazgo de Raymond Panicar. ¿Cómo fue el Raymond Panicar mentor o director de tesis? ¿Qué nos puedes decir de tu relación con él?
a nivel de simplemente de escribir una tesis doctoral, que es de lo que se trataba. Claro. A ver, yo quiero estudiar budismo, a ver, la historia es larga, pero vamos, la resumo. Yo me intereso en estas cosas orientales a través de libros publicados por la editorial Kairos, de psicología transpersonal, que es una editorial pionera en ese sentido, y entonces a mí me interesa aprender algo de psicología transpersonal. Entonces pregunto dónde se puede estudiar y me recomiendan ir a 2 instituciones en California. Entonces decidí irme a aprender inglés porque no sabía inglés. Fíjate qué poca previsión tenía. Y con 23 años o 24, recién licenciado, me voy a aprender inglés y de paso con la esperanza de empezar a estudiar en una de estas instituciones dedicadas a cosas así, New Age. Por ejemplo, yo donde estuve fue el California Institute of Integral Studies. Y ahí es donde cursé mi primer curso sobre introducción al budismo. Bueno, era Abhidhamma, que lo daba una señora de Myanmar, Rina Sirkar, y otro sobre las Upanishads. Y claro, yo allí vi una cosa pues muy frívola, muy superficial, muy nueva era, mezclar una tradición con otra. Y digo, bueno, esto no es lo que yo buscaba. Yo no sé quién dice qué cosa, entonces digo, ¿con quién puedo hablar para que me oriente y me dé un poco de buenos consejos? Y entonces Panikkar estaba en la Universidad de California, Santa Bárbara, y digo, pues esto está cerca, está a unas horas, y voy a intentar ponerme en contacto con él. Y entonces me entero que está retirado, entonces que ya no está allí. Y entonces me dice, bueno, pues termine lo que está haciendo y en junio viene aquí a Tabertet, que estaba ya retirado en Tabertet, y ya hablamos de cómo enfocar sus estudios. Y entonces es lo que hice, terminé estos 2 cursos que di como oyente, porque mi inglés no era muy bueno, y entonces ahí donde Panikkar me dijo, dice, esto del budismo es un universo y tiene muchas galaxias. Dice, tiene que, su gran consejo era conocer las lenguas y conocerlo desde dentro. Eso era su consejo. Dice, a ver, pues yo como no tenía tampoco mucha idea de qué tradición o qué, vamos, estaba empezando, pues dije, voy a empezar por el principio. Y el principio pues es el Theravada y el Pali. Y entonces me acuerdo que él me dijo que estudiara Pali en algún lugar serio, y entonces escribía una carta a K.R. Norman, que tú lo has conocido, en Cambridge, y justamente era el año que se retiró. Me dice, me acabo de retirar, yo ya no doy clases, entonces aquí no tiene sentido que venga. Dice, ¿por qué no le escribí al profesor Gombrich? Y entonces hice eso, escribí una carta a Richard Gombrich y me dijo, sí, usted puede venir aquí, le hacemos de estudiante especial y puede cursar el curso de Pali. Y es lo que hice, estuve allí unos meses, en teoría me fui para estar ahí todos mis estudios de doctorado, para hacer el doctorado y todo, pero la verdad que no aguanté más de unos pocos meses y decidí marcharme. Entonces le consulté, le dije a Panikkar, esto no es lo mío, porque yo tenía un interés más espiritual, además de académico, por el budismo, y Gombrich representaba pues un enfoque académico que así muy distante, muy neutral, muy objetivo, muy desapegado de la materia. Hacía bromas sobre que a mí no me hacían gracia, sobre el budismo y sobre tal. Y digo, yo con esta persona no quiero terminar mis estudios, y me marché. Y entonces le dije a Panikkar mis problemas y me dijo, bueno, ahora que ya has empezado a estudiar Pali, así, y has visto cómo es el enfoque académico, ahora ya te puedes ir a un país budista para conocerlo desde dentro y con budistas. Y entonces lo que hice fue ir a Tailandia e ir a Sri Lanka para elegir dónde estudiar. En Tailandia tenía un problema que era el inglés, que el acento tailandés es muy difícil de entender y poca gente sabe inglés. Y en Sri Lanka pues era el sitio ideal porque
perdón, porque era una ex colonia inglesa y toda la gente así de ya mayor pues sabía inglés, y entonces estaba ahí Bhikkhu Bodhi. Me acuerdo que fui a pedirle consejo a Bhikkhu Bodhi. No sé si te he contado esta historia, sí. Sí, pero estaría bien que si la pudieras contar, ni que sea brevemente aquí, porque es Pues muy bueno, divertido. primero me acuerdo que metí la pata porque fui cuando no debía ir, porque llegué al Forest Hermitage, donde estaba todavía el venerable Nyanaponika, y era el momento en el que estaban en la siesta. Entonces yo llegué a una hora muy intempestiva y claro, por eso me tardaron en abrir, obviamente debían estar todos durmiendo. Y bueno, entonces me recibió el Bhikkhu Bodhi y me dijo que viniera en otro momento, fui en otro momento que él me dijo, y yo no tenía interés ya en el mundo académico, le dije, mire, yo quiero aprender budismo y tal, a ver si me puede enseñar usted Pali y me puede también enseñar budismo, y yo me ofrezco a ser el que limpia o lo que sea. Y me dijo que no, que eso no era posible, que estudiara en la Universidad de Paradenilla y que una vez a la semana que él daba una conferencia en la BPS y que podía ir allí a sus conferencias a aprender de él. Y es lo que hice. Estudié en la Universidad de Paradenilla Pali, bueno, eso da igual, y luego iba los miércoles o jueves, iba ahí a Kandy, desde Paradenilla, que está a unos pocos kilómetros, y a escuchar a Bhikkhu Bodhi y a hablar con él. Era cuando él estaba recién traducida el Majjhima Nikaya, o lo estaba terminando, o algo así, o estaba comentando, y eso, con Bhikkhu Bodhi. Y después de eso, pues, bueno, pues Panikar siguió orientándome y gracias a él, pues, bueno, él siempre me decía que quería que yo regresara a España, que no tenía sentido que yo me fuera a Estados Unidos, porque ahí yo no hacía falta. Ajá. Y eso. No sé de qué más se me ha ido. No, no, ha sido genial, un impresionante repaso biográfico. No, no Sí, toda la biografía, que es mucho más extensa, pero sí que es muy interesante también reseguir un poco tus inicios. sí. Y también creo que durante aquel tiempo ya estabas traduciendo, ¿es así? A ver, no, todavía no, estaba todavía aprendiendo Pali, y la de la traducción fue una oferta que me hizo Amadeo Soler Leris, que se puso en contacto. Amadeo Soler Leris tenía amistad con Bhikkhu Bodhi, entonces creo que Bhikkhu Bodhi le debió hablar de mí a Amadeo Soler Leris, y Amadeo Soler Leris, él estaba ya en contacto con Kairos, con Agustín Paniker, y entonces él es el que me ofreció, si quería traducir con él, una selección del Majjhima Nikaya. Entonces, pues bueno, yo, claro, necesitado de conseguir algo de dinero de donde fuera, pues es lo que hice. Y empecé a traducir, no por dinero, sino por interés en la materia, pero con el aliciente de que encima te daban algo. Claro. Y entonces, mi situación económica en esos momentos, pues era importante que yo me ganara la vida de alguna forma, que no tenía trabajo. Y así empecé a traducir el Majjhima Nikaya, esos 50 o 52, no me acuerdo, 50 creo que son, lo que tradujimos. Y muy voy a sacar al gato por la ventana, aunque se vaya por el jardín. ¿Eh? Ningún problema. Voy a... Bueno, aquí para los que no conozcan el libro, supongo que todo el mundo lo conoce, pero es este libro, publicado por Kairos. Yo creo que se ha convertido ya en un clásico. La Muy traducción amable. de Majjhima Nikaya por Amadeo Soler Leris y Abraham Vélez de Cea. Es una, Sí, esto lo digo yo, pero creo que lo piensa mucha gente, que es una obra pionera en este sentido. Yo creo que es de las primeras, si no la primera traducción del Pali al español, directa, hecha desde la fuente. Tolly Dragonetti, no te olvides de Tolly Dragonetti. Sí, es verdad. Pero ya un poco... es verdad, junto con Tola y Dragonetti. Lo que pasa es que Tola y Dragonetti pasa una cosa, es verdad que su contribución es muy extensa también. Lo que pasa es que normalmente como que los sitúo más también
en la órbita o la esfera internacional, porque también publicaron mucho en inglés. Pero es verdad, junto con la obra de Tola y Dragonetti, pues esta traducción de Majjhima Nikaya ya tiene bastante envergadura. Los libros de Tola y Dragonetti son algunas selecciones de sutas son un poco más breves. Y sí, junto con Tola y Dragonetti creo que son las traducciones que más o menos sentaron un poco de precedente y de tradición, nuestra bastante breve tradición en español, que todavía yo creo que no ha cuajado, hay muchos proyectos. Pero esto, hablando de la traducción, te quería preguntar un poco, ya no solo por la traducción, sino por los estudios budistas en general. Una pregunta que creo que nos formulamos nosotros a menudo y sobre todo mucha gente de fuera, gente que no se dedica al estudio académico de la religión, nos preguntan es exactamente en qué consiste el estudio del budismo, si consiste en estudiar el Dhamma o el Dharma, o consiste en estudiar el budismo como una especie de objeto científico de investigación, como el científico que en el laboratorio estudia un objeto. Y supongo que en este sentido tú tienes mucho que decir, porque creo que tu aproximación es, bueno, combina las dos facetas. De algún modo eres un académico, tu aproximación es académica, pero por otro lado, creo que tú consideras que tu obra es parte de la propia tradición budista. ¿Es así o no lo he sabido formular con precisión? A ver, es una cuestión de metodología. En el ámbito académico hay gente que, siguiendo así el espíritu del siglo XIX y principio del XX, que cree que el estudioso de las religiones tiene que estar desapegado de la materia y estudiar la religión como si fuera un objeto distante y un objeto científico, lo que tú has dicho. Hay gente que todavía piensa así, sobre todo en Europa, pero en el mundo estadounidense es más común que además de ser un experto académico, sea un practicante o un conocedor desde dentro de la propia religión. Fíjate, Panikkar estuvo en Estados Unidos muchos años, estuvo en Harvard y luego estuvo casi 30 años en Santa Bárbara, y fue él el que me aconsejó compaginar esos dos enfoques, ¿no? Conocer las cosas desde dentro y luego conocer las cosas como experto, especialista en las lenguas y con objetividad y neutralidad, ¿no? O sea, con espíritu crítico. Entonces yo creo que es posible compaginar las dos cosas. Claro. Si me permites la pregunta, lo que he visto un poco en el sistema americano o anglosajón es que esta aproximación más desde dentro, o EMIC si se quiere, se da sobre todo en las facultades de teología, lo que llaman el Divinity Schools. De Correcto. alguna forma son como seminarios, pero no solamente para cristianos, sino para todo tipo de religiones. Entonces, Correcto. es como un seminario de formación casi de sacerdotes en algunos casos, o Sí. ¿cómo lo llaman hoy? De priest, sí. De alguna forma, por lo que he visto, te preparan para ser una especie no de monje budista, sino un laico que pueda dar pues consejos a la gente desde el punto de vista budista. En cambio, creo que en las facultades de historia o filosofía sí que la aproximación, incluso en Estados Unidos, sigue siendo bastante aséptica. ¿Es así? ¿Cómo lo has visto desde dentro? ¿Hay alguna...? Sí, bueno, sí, hay una división entre lo que se llama estudios, ciencias de las religiones, en inglés Religious Studies, y teología. O sea, esa división existe. Y por eso digo que hay personas que ven con malos ojos a los teólogos, y los teólogos también ven con malos ojos a los religious studies people, ¿no? Pero existe un número creciente de personas que están entre los dos ámbitos, que tienen tanto la formación y el rigor de los estudios de ciencias de las religiones, como la perspectiva del teólogo que ve las cosas desde dentro y que además practica lo que está estudiando. Entonces, a eso me refiero con que yo soy una mezcla de ambos mundos. O sea, yo no soy uno de ciencias de las religiones puro en ese sentido, ni tampoco soy un teólogo puro, sino que soy una mezcla de las dos cosas. Escribo desde dentro
de la tradición budista como experto formado en los estudios budistas occidentales. Yo no me he formado en ningún seminario, yo no me he formado solamente ni con monjes, ni solamente con expertos académicos que no tienen nada que ver con el budismo, sino que una mezcla de las dos cosas, pero es el enfoque de Panikkar. O sea, yo hice lo que él me dijo y yo creo que es un acierto y que para conocer bien cualquier religión no la puedes conocer solamente desde fuera. Desde fuera te da una perspectiva interesante, enriquecedora, pero te pierdes muchísimo y quizás lo más importante si no la conoces desde dentro. Y eso se puede ver al interpretar los textos. No es lo mismo interpretar un texto habiendo practicado algo de meditación y habiendo practicado un poquito la ética budista, que no interpretar un texto no habiendo hecho nunca meditación y no viviendo los valores de la ética budista. Entonces, para mí es un debate estéril. Yo creo que no hay un agravio comparativo porque nadie juzga a los expertos en cristianismo en estudios bíblicos porque la gran mayoría son practicantes y son grandísimos expertos. Y nadie dice, no, es que como son cristianos no pueden ser buenos expertos en la Biblia. Ese problema no ocurre con los estudios budistas o estudios de los musulmanes o de islámicos, etcétera. O sea que ahí hay para mí eso es un legado del siglo XIX, de la idea de que uno puede ser objetivo cuando se ha demostrado que eso es una quimera, es una falsedad. Nadie puede ser 100% objetivo y por eso hablar del enfoque de los estudios de ciencias de las religiones como objetivos y científicos, eso no se corresponde con la realidad. Todo el mundo tiene sus prejuicios, en la filosofía de Gadamer, de la hermenéutica, todo desde la posmodernidad, pues yo creo que ha dejado claramente demostrado que eso no es posible. La objetividad es siempre un ideal, como un horizonte al que te acercas continuamente, pero al que no llegas nunca del todo. Entonces, la idea de que los de ciencias de las religiones son objetivos y los teólogos no lo son, eso es una tontería como una casa, eso es ignorancia. Hay gente que tiene parte de los dos mundos y son, por ejemplo, el ejemplo sería Francis Clooney. Es un teólogo cristiano, pero es un gran experto en tradiciones hinduistas. Y es una persona que es jesuita, que se ha formado en el ámbito cristiano, pero también se ha formado con brahmanes, con expertos en la India y conoce muy bien la tradición y no sé, nadie dice, no, es que como es jesuita no es buen escolar de estudios hinduistas. Pues eso es ignorancia pura, ¿no? La gente que sabe, jo, este es un pedazo de experto, ¿no? Sí, como has dicho, este debate puede llevar a un punto bastante estéril porque, como has dicho muy bien, pues hay muchos prejuicios y mucha gente tampoco está preparada o dispuesta a aceptar lo que estamos diciendo. Pero te quería preguntar también por otro ángulo en la misma discusión, algo que yo a menudo entiendo, una especie de objeción o de crítica a los intelectuales o a la gente que nos dedicamos a los estudios del budismo, de mucha gente que seguramente te dirá que si realmente quieres entender el budismo, pues es muy fácil o muy difícil, pero lo que uno debe hacer es ponerse a practicar, a meditar, a hacer una vida humilde, etcétera, etcétera. Y no hace falta leer tantos libros como leemos, ni hacer tantas comparaciones, ni publicar papers, ni preocuparse por el índice del libro que vamos a publicar y todas estas preocupaciones que normalmente pues, afectan a los académicos. En otras palabras, ¿cómo dirías que el estudio académico regulado como el que hacemos nosotros del budismo se puede defender desde el budismo, desde dentro del budismo, como Claro. práctica? A ver, nuevamente, yo creo que todos tienen un poquito de razón. Aquí la cuestión es no absolutizar y no pensar que solamente un tipo de estudio del budismo vale y el otro no. Yo creo que son como distintos ángulos, distintas perspectivas, que el conocer
los estudios, o sea, el budismo desde dentro te permite conocer cosas que no conoces si solamente lo estudias desde fuera. Y viceversa, si solo lo estudias desde dentro, no ves cosas que se ven desde fuera. Entonces es importante compaginar con moderación distintos enfoques. Yo no soy absolutista, no creo que ninguna forma de hacer las cosas es la panacea, sino que también depende de las inquietudes de cada uno. Yo lo que he visto en mi propia carne es que las personas que solamente estudian budismo con budistas, les falta espíritu crítico, les falta un enfoque histórico del cual carecen, les han dado una historia mitológica y que no cuestionan y comulgan con ruedas de molino, y me parece eso muy peligroso porque lleva al fanatismo y al fundamentalismo. Yo eso lo he visto. También he visto el extremo contrario, que es gente que no ha estudiado en su vida con budistas, que solo ha estudiado libros, que solo ha estudiado las lenguas, y se nota que falta algo también. ¿Entienden? Entonces no hay que absolutizar, y yo creo que es posible mezclar lo mejor de ambos mundos y que con moderación se pueden estudiar las cosas en gran profundidad. Pero el enfoque académico, el enfoque histórico-crítico es fundamental. Pero también necesitas el enfoque espiritual. Yo creo que ya te digo, es un debate que no hay que enfocarlo en términos de o una cosa u otra, sino que hay que ser consciente que las dos son necesarias, ¿no? Y has mencionado el fanatismo, era uno de los temas de los que también me gustaría hablar, Sí, porque creo que es una cuestión que últimamente te ha interesado mucho, seguramente ya hace tiempo, pero tu campo digamos, tu campo específico de investigación sobre el budismo es el budismo o el Buda y la diversidad religiosa, la tolerancia, y últimamente creo que te has interesado por los fenómenos de fanatismo religioso relacionado con nacionalismo, específicamente en ciertos países de tradición budista, como pueden ser Sri Lanka o Birmania. ¿Podrías comentar un poco cuál es exactamente tu preocupación? ¿Cuál es el problema que detectas en este tipo de movimientos politizados también del budismo? claro. Hombre, yo no soy un experto no he publicado nada, simplemente he escrito alguna cosilla que me han encargado, pero no nada así sustancial. eh, entonces, para escribir ese pequeño articulillo, pues tuve que leer y enterarme de cómo estaba la situación. Hombre, ya había oído de la crisis de los Rohingyas en Myanmar, y luego de los monjes estos dedicados a la política. Ya había oído de ese y cómo interpretan el Mahavamsa y la historia de Sri Lanka y la historia del budismo para justificar la muerte de los que no son budistas. Entonces, a mí eso me preocupa porque entiendo que es una grave distorsión de principios budistas fundamentales. Entonces, el problema más grave es cuando se mezcla religión y política, cuando se confunde la identidad religiosa con la identidad nacional y la identidad política, ¿no? Entonces, eso está ocurriendo en Myanmar y en Sri Lanka, y las consecuencias, pues yo creo que son preocupantes, y no lo digo yo, sino que hay muchos estudios sobre cómo se están maltratando a minorías cada vez más, tanto en Myanmar como en Sri Lanka. Y por eso me preocupa. No sé si es eso lo que... Sí, bueno, es el tema, yo creo que sí que es un tema que has tratado más a fondo, pero desde el punto de vista de la diversidad religiosa. Ah, Quizá, bueno. tu libro del Buda y la diversidad religiosa, y recientemente ese artículo que aparece en un libro, a ver que no me equivoque, el libro Sí. que
tiene por título Buddhist Responses to Religious Diversity, Theravada in Tibetan Perspectives. Respuestas budistas a la diversidad religiosa, las perspectivas del Theravada y la tibetana, editado por Douglas Duckworth, Abraham Vélez de Cea y Elizabeth Harris, publicado por Equinox este mismo año. ¿Nos puedes hablar un poco de la... No creo que se tenga que llamar disputa, sino que las diferencias a nivel de interpretación sobre este tema que tienes con el venerable Bhikkhu Bodhi? Sí, claro. Bueno, perdón, tengo ahí la garraspera esa que me está fastidiando un poco. Yo recuerda que vengo de Panikkar, y Panikkar era una persona que enfatizaba mucho el diálogo interreligioso y la fecundación mutua entre tradiciones. Entonces, yo vengo de ahí. Entonces, para entender mi ángulo a la hora de interpretar los textos, es bueno saber mi contexto. Y mi contexto es, a mí me interesa que las tradiciones dialoguen las unas con otras, y veo que es posible el aprendizaje mutuo y la fecundación mutua. Entonces, esas son mis premisas. Entonces, cuando yo leo los textos budistas, cuando yo interpreto al Buda, veo una persona que está abierta al aprendizaje en un periodo de su vida, fundamentalmente, pero yo no me creo que después de ese periodo de su vida de búsqueda y de apertura dialogante con otras tradiciones de su entorno, que se convirtiera en una persona, lo que se llama en un exclusivista, ¿no? Que dice solamente lo que yo digo es verdad y todo lo demás es falso. Solamente el camino que yo enseño es verdad y todos los demás son falsos. Entonces, claro, a mí me cuesta aceptar esa interpretación del Buda, que es la que ha predominado en la historia del budismo, no solamente en la tradición Theravada, sino que cuando tú conoces distintos escolasticismos budistas, te das cuenta que están cortados por el mismo patrón, ¿no? Todos hacen la misma afirmación, a saber, solamente lo que nosotros enseñamos, solamente el camino tal y como nosotros lo formulamos, sirve para llegar a la meta final. Entonces, claro, esto que se da en distintas tradiciones budistas se quiere también atribuir al Buda, al propio Buda, o a los textos más antiguos atribuidos al Buda. Y mi interpretación es que esto no es una interpretación que le podemos atribuir al Buda, sino que el Buda nunca entendió el Dharma como circunscrito a una sola escuela. O sea, no cometió el error de confundir el Dharma con las enseñanzas, las creencias, las prácticas de su escuela. Entonces, eso permite la existencia de aspectos del Dharma que no están expresados por tu propia escuela. Es decir, hay mucho más Dharma que escuelas. Entonces, el Bhikkhu Bodhi lo que hace es, de alguna forma, negar que hay más Dharma o hay nada interesante además de lo que aparece ya en los textos, y por tanto el Buda es mejor interpretarlo como un exclusivista que rechazó no solamente las escuelas de su época. Esta es la cuestión, que yo eso lo admito. El Buda en ningún momento dice, no, otras escuelas de mi entorno llevan a la liberación. No, eso jamás lo dijo el Buda. Pero de ahí a decir que nunca, jamás, ninguna escuela que el Buda no conoció nunca, que no tenía posibilidades de saber de ellas, porque no existían en su contexto histórico y en su contexto cultural, que por definición, como no son budistas, no tienen nada que aportar para el camino hacia la liberación, digo, ojo, que eso no se lo atribuyas al Buda, que por lo menos
vamos a ver lo que dicen los textos en profundidad. Y ahí tenemos un debate muy interesante ya exegético de cómo hay que interpretar las cosas para que lleven a una conclusión o a otra. Entonces, la interpretación de Bhikkhu Bodhi, él sigue la línea escolástica del Theravada y entonces él entiende que para el Buda, fuera del budismo Theravada, fuera del budismo que enseña el Buda, no hay ningún tipo de novedad o de cosas positivas que contribuyan a la liberación, ¿no? Y yo creo que el Buda sí que estaría abierto a nuevas expresiones del Dharma, a nuevos desarrollos, pero con una actitud crítica, ¿no? Él tendría unas cosas que no son negociables. Yo lo que defiendo en mi libro sobre el Buda y la diversidad religiosa, que el Buda estaría abierto a otras tradiciones, a dialogar pero críticamente con ellas, es decir, con unos estándares, con unos fundamentos que no son negociables, pero eso no significa que sean absolutos, ¿no? O sea, que no haya más allá que puedas aprender sobre el Dharma. Entonces yo uno de los textos que utilizo para justificar la posibilidad de más Dharma que lo que enseñan las tradiciones budistas es este símil de las hojas de sinsapa, ¿no? Sinsapa. El Buda coge ese puñado de hojas en la mano y dice, ¿veis este puñado de hojas? ¿Veis el bosque detrás de mí? Bueno, pues esto es lo que os he enseñado. Dice, ¿y por qué os he enseñado esto y no todo lo demás? Pues porque esto conduce a la liberación, porque esto es práctico, porque esto tal, ¿no? Entonces, hay gente que eso, la interpretación tradicional es que solamente esas hojas sirven para alcanzar la liberación y ya no hace falta más estudiar nada. Y luego la interpretación constructiva, que no es la del Buda ni es la de la tradición budista, pero que es la que hago yo desde dentro del budismo, es decir, que eso lo que significa es que hay mucho más Dharma de lo que existe en estos textos particulares. Todo texto particular, toda tradición está condicionada históricamente y no representa la totalidad del Dharma. El Dharma siempre es mucho más grande que el puñado de hojas de tu propia escuela y de tu propia tradición. Y eso es cierto del Theravada, es cierto del budismo tibetano, es cierto de todas las escuelas. Ninguno, su puñado de hojas es la totalidad del Dharma. Entonces, yo lo que estoy es darle la vuelta para que la gente esté abierta a la posibilidad. Fíjate que no digo dogmáticamente, no, es que hay liberación y salvación en el cristianismo, en el islam, en los tibetanos, No, digo, a ver, la posibilidad de estudiar otras cosas para enriquecer el Dharma, las hojas que tú tienes a lo mejor en su momento era lo único que hacía falta, pero el contexto ha cambiado, a lo mejor esas hojas hay que reformular, o sea, hace falta otras hojas nuevas, hace falta revisar, ¿no? Entonces, eso uno. un texto que yo creo importante. Y otro texto que me gusta utilizar es el del símil del elefante, el de la huella del elefante, ¿no? Que lo que dice es que como buen budista uno no llega a la conclusión antes de ver el elefante grande en campo abierto, sino que tiene que investigar, tiene que los indicios, las hojas, las huellas, o sea, y tiene que continuar investigando hasta que lo ve por uno mismo. Entonces, ¿eso cómo lo traduzco al mundo de las religiones? Bueno, pues tú no puedes decir que en otras religiones no hay nada interesante o no conducen a la liberación, o sea, que no tiene ningún elefante grande, sin haber visto por ti mismo el elefante. O sea, que tienes que estudiar primero las tradiciones antes de emitir un juicio tan universalista y tan absoluto. Entonces, yo he conocido a mucha gente en el mundo budista y fuera del ámbito budista también, entre cristianos, que descalifican directamente todo lo que no es lo suyo, sin haberlo estudiado. Entonces, eso es típico de la actitud exclusivista. Solo lo mío es verdad y todo lo demás es falso. Si solo lo mío sirve para alcanzar la liberación, todo lo demás es superfluo. Entonces, yo voy contra esas actitudes y entiendo que no son
propias del Buda, ¿no? Y me baso, pues bueno, en una interpretación creativa de ciertos textos. Yo entiendo que estoy formulando unas interpretaciones que van en contra de la tradición secular del Theravada pero bueno, yo lo hago con muchísima humildad y sin creerme nada. Yo verdaderamente pienso que estoy siendo fiel con el espíritu y los valores que enseñó el Buda del budismo más antiguo. Interesante. El último punto me ha parecido de mucho valor porque también me he encontrado con gente dentro de la tradición budista, supongo que pasa lo mismo en otras tradiciones, que rápidamente pueden criticar a quienes les critican con el argumento de que estas personas no han estudiado el budismo, por lo tanto no tendrían que emitir ningún juicio, pero las mismas personas que dicen esto luego emiten juicios muy precipitados sobre otras religiones de las que realmente no saben nada o saben a través de casi de cómics o de noticias que aparecen en la prensa. Y creo que sí, es un tema muy importante. En este sentido yo estoy de acuerdo que el diálogo o el debate sí sirve para conocer más sobre el pensamiento de los otros, no simplemente o no únicamente para llegar a un entendimiento que a veces no es posible, pero Claro. al menos para intentar saber más de lo que... El resultado puede ser el inverso, que cuanto más sabes, más te disgusta, pero al menos saber con mejor conocimiento de causa. Sí, sí, estamos de acuerdo. Y eso yo lo sostengo. Yo hago una distinción entre lo que se llama exclusivismo específico y exclusivismo universal. Entonces, el Buda es un exclusivista específico. Es decir, hay ciertas doctrinas, ciertas prácticas que son falsas, que son rechazables. Y eso es indudable y eso lo hace el Buda y cualquier persona que defienda unas creencias o unas prácticas. Pero de ahí al exclusivismo universal, que es solo mi tradición lleva a la liberación o a los más grados, los grados más supremos de santidad y otras no, y hacer esa afirmación universal, ese exclusivismo no es atribuible al Buda. El Bhikkhu Bodhi cree que sí, que el Bhikkhu, pero vamos, es interesante el debate, ¿no? Es muy, muy cordial, muy serio. Yo recuerdo, yo estoy muy agradecido al Bhikkhu Bodhi porque él se tomó en serio mi libro y me mandó casi 20 páginas de refutación de las cosas que yo decía. Entonces, yo en este capítulo es mi contestación a esa refutación y bueno, y es muy interesante ver cómo yo le respondo y cómo yo contraargumento a sus argumentos, ¿no? O sea, yo soy, nuevamente, si a mí me convence y yo veo que tiene razón, yo soy el primero a decir, bueno, me he equivocado y efectivamente, pero es que no he visto yo argumentos de peso para cambiar de opinión sobre esta interpretación no exclusivista que hago yo del Buda. Es no exclusivista universal, ojo. Y otra cosa que te iba a decir que me ha venido ahora a la mente es que yo recuerdo que cuando estaba con budistas tibetanos en la India, hablaban sin conocimiento de causa del budismo Theravada o del budismo antiguo. Y también recuerdo que cuando estaba en Sri Lanka, los Theravada que hablaban sobre el Mahayana hablaban sin tener prácticamente idea de lo que hablaban. Mi experiencia ha sido que ninguno sabe lo que está hablando. ¿Por qué? Porque no lo han estudiado. Y todavía no se estudia. Y eso es un reto que las tradiciones budistas, todas tienen que cambiar, tienen que empezar a estudiar otras tradiciones dentro del budismo, y yo voy más allá, obviamente, fuera del budismo también. O sea, sin conocimiento de otras tradiciones dentro del budismo y fuera del budismo, yo creo que las cosas se van a estancar, como el agua así maloliente de un charco, ¿no? Sí, pues las tradiciones, si no entra agua nueva y no hay diálogo y no hay nuevos enriquecimientos, pues acaban por petrificarse y pudrirse, ¿no? Entonces, a mí por eso me interesa el diálogo entre budistas y el diálogo entre budistas y otras religiones, ¿no? Porque entiendo que las tradiciones son algo vivo
y que los escolasticismos tienden a petrificar las cosas. Si tú has hablado, yo recuerdo en la India hablando con los prasangika madhyamikas, era una cosa, vamos, tenían respuesta para todo y era una Sí, película. aquí creo que discrepo, pero en el fondo pienso lo mismo que tú. Yo lo que creo es que lo que ahora llamamos el escolasticismo budista Sí, no es tal. Esta sería en el resto estoy totalmente de acuerdo. Creo que cuando hablas con gente que está formada en la tradición escolástica, de algún modo, pues es un catecismo o es un catequismo y catecismo, es un tienen respuesta catecismo. para todo, siempre Y que no les salen, preguntes algo para lo que tienen respuesta, pues es circular. claro, pero es Pero, que no salen de ahí. O sea, lo claro, tienen tan incrustado en los esquemas mentales que no hay forma. No sabéis cómo hablar con la pared. O sea, claro. no hay Pero forma esto yo creo que de razonar. es lo contrario. Esto es el sentido de escolasticismo peyorativo, pero yo creo que el escolasticismo tiene también un sentido positivo que Sí, para mí es el original, que es el contrario, es intentar, y esto tiene que ver con el diálogo interreligioso, el diálogo en general, intentar establecer unas reglas del juego dialécticas que valgan para todos y luego sí competir o intercambiar golpes. Pero si no hay estas reglas entre tradiciones diferentes, y lo que creo es que en la tradición india, en general, pues de hace siglos, esta base común ha desaparecido. Entonces no hay forma de que un monje de Sri Lanka y uno del Tíbet se puedan encontrar y hablar en el mismo lenguaje, no digo solo el propio idioma, sino la misma forma en la que unos sepan cuáles son las presuposiciones del otro y pueden refutarlo, etcétera, etcétera. Es lo que decías del desconocimiento mutuo. Yo creo que es precisamente el desconocimiento mutuo impide ya la escolástica de entrada. La escolástica solo puede empezar cuando conoces todas las debilidades del oponente, pero tienes que conocer al oponente. estoy de acuerdo. Pero los que estamos a favor del diálogo no estamos diciendo que en último término va a haber un acuerdo entre las tradiciones. Eso sería ingenuo. Las tradiciones no son conmensurables. Esta es otra idea de Panikkar, muy interesante y que uno tiene que estudiar en profundidad distintas tradiciones para darse cuenta que es un poco ingenuo pensar que una es verdadera y la otra es falsa. No, son inconmensurables, parten de presupuestos distintos y por mucho que debatas, no va a haber un ganador y un vencedor. O sea, yo creo que hay que dar un paso más allá de la dialéctica. La dialéctica está bien y hay que censurar y criticar y argumentar en favor de lo que tú crees, pero llega un momento en que tú te das cuenta que son cuestiones de voluntaristas, ¿no? Tú aceptas algo por fe o por tradición y ya de ahí no sales. Y eso ocurre en distintas tradiciones. Entonces, no hay forma de establecer un puente, ¿no? Pero eso es bueno, descubrirlo a través del diálogo, que llegas a unos puntos que ya no son negociables y que no se puede ir más allá. Eso es bonito. Es que es un error pensar que el diálogo tiene como finalidad llegar a un acuerdo o llegar a una especie de mezcla de tradiciones o una especie de valores comunes o doctrinas. Eso es ingenuo, ¿no? Claro, Las son distintas y hay que respetar las diferencias, pero hay que estudiar las distintas tradiciones para apreciar lo que cada una aporta y no quedarse solo en una. Bueno, te puedes quedar en una, pero con conocimiento de las otras. Lo que me parece a mí muy empobrecedor es solo conocer la tuya y no estudiar en tu vida otras tradiciones. A mí eso me parece empobrecedor y no me parece que eso sea consistente con el valor que inculca el Buda, ¿no? De estar abierto, de estar siempre dispuesto a dialogar y a conocer cosas nuevas, ¿no? Hasta que veas el elefante en el campo abierto. Si ya llegas a la iluminación, pero muchos que hablan con dogmatismo y fanatismo están muy lejos de haber alcanzado grados de santidad así muy ejemplares.
Bien, pues creo que sí que ha quedado claro que más o menos estamos de acuerdo con Yo ambos. creo que sí, yo creo que sí, que Diferente, nada. obviamente. Creo que todo el mundo está de acuerdo, ¿no? Quizá a veces es una cuestión de simplemente de definiciones o una cuestión semántica de a qué nos referimos cuando decimos tal cosa. Pero Pero bueno, yo, perdona, Alex, que te interrumpo, sí, pero yo no, criticar el escolasticismo no significa que yo rechace todo. Yo me enriquezco y aprendo muchas cosas de los comentarios. Yo, ahora el libro que vas a publicar, pues tengo mucho interés en estudiarlo para ver cómo Buddhaghosa interpreta el Mahaparinirvana Sutta. Yo creo que se puede aprender mucho de las tradiciones escolásticas y yo dediqué en su tiempo bastante tiempo para estudiar el Prasangika Madhyamika y otras escuelas de filosofía budista. Ahí eso merece la pena hacerse y hay que hacerlo. Pero quedarte solo ahí y absolutizar cualquier tradición, ahí está el problema. Y ahí es yo donde digo, no, ahí ya estás dejando de ser buen budista. Cuando te quedas ahí en ese estudio fosilizado, los debates tibetanos es que vamos, es triste, ¿no? O sea, son respuestas ya establecidas y es repetir, es un mero repetir. Ya el diálogo auténtico ya se ha perdido. como, como recitar las Abrir, tablas de multiplicar, ¿no? claro, hace falta abrir las ventanas y que corra el aire porque está eso muy, digo los tibetanos, como podría decir los Theravada, como podría decir el tomismo, como podría decir Sí, sí. el escotismo, o sea, todos los escolasticismos corren el peligro de anquilosarse y quedarse así petrificados y eso creo que no es bueno. A mí me ha gustado una idea que no sé si la he entendido bien, pero que de algún modo no concibes el diálogo como una especie de combate de suma cero necesariamente, sino como una especie de camino a un conocimiento de los límites del propio conocimiento, en los que uno al final acaba chocando contra sus propios prejuicios. Más o menos has venido a decir eso, ¿verdad? Sí, nuevamente no me invento nada, todo esto es de Panikkar, o sea, todas estas cosas, estas ideas sobre el diálogo interreligioso son de Panikkar. Sí, ¿no? Él habla de la filosofía imparativa, ¿no? Que en lugar de comparada, ¿no? Uno a lo que llega con el estudio de otras religiones y al comparar las cosas es a un enriquecimiento, ¿no? Uno expande, utilizando la terminología de Gadamer, los horizontes de comprensión se expanden, ¿no? O sea, uno lo que hace es ensanchar lo que conoce, ¿no? Y a veces ese ensanchar supone admitir tus puntos, que tú tienes puntos ciegos, que tú tienes prejuicios, que tú tienes unas presuposiciones Ah, por fe, pero eso te ayuda el otro a verlo. Entonces es como un espejo, ¿no? Necesitas el espejo del otro para verte a ti mismo y si no tienes el otro no te ves a ti mismo correctamente, ¿no? Siempre tienes una visión distorsionada. La metáfora de Panikkar es la ventana, ¿no? Que todos vemos las cosas desde una ventana. Entonces lo que puedes hacer es hacer la ventana un poquito más grande, pero siempre vamos a estar dentro de una ventana. Y para ver cosas que nosotros no vemos, porque están a lo mejor en el marco, necesitamos otras ventanas que nos hagan ver esas cosas. Eso es Panikkar, eso es nada original por mi parte. perfecto. Bueno, y ahora como mis deberes parentales aprietan, para ir terminando, me gustaría preguntarte por un proyecto que tienes entre manos de traducción del Sutta Nipata. Últimamente se ha estado leyendo este texto en el original, por lo que sé, de buena fe. Uh, ¿por qué el Sutta Nipata te parece que es un texto importante en el canon budista o simplemente o cuáles fueron las razones por las que decidiste trabajar este texto? Bueno, yo hace muchos años bueno, ya traduje pero el capítulo cuarto. El capítulo cuarto, el Ataka Vaga creo que se llama, es el capítulo donde algunos expertos ven una especie de proto-madhyamika, o proto-madhyamaka, unas ideas que se parecen a cosas que luego Nagarjuna dijo mucho más tarde. Entonces, siempre me quedé con el gusanillo de terminar la traducción y de estudiarlo el Sutta Nipata en su totalidad. Y bueno, si te digo la verdad, vas a pensar que es una tontería, pero tuve un sueño donde se me aparecía la portada del Sutta Nipata
Y digo, yo solo he interpretado como que algo o alguien me está diciendo que tengo que Seguro. estudiarlo o traducirlo. Y digo, pues bueno, pues voy a traducirlo, voy a terminar algo que empecé hace mucho tiempo. ¿Y por qué el Sutta-Nipata? Bueno, yo creo que primero es uno de los textos más antiguos de todas las tradiciones budistas, eso ya tiene un gran valor. Segundo, tiene valores de no dogmatismo en el capítulo cuarto, bueno, que están poco estudiados y que en el Theravada se han perdido. En Nagarjuna reaparecen, pero luego las interpretaciones escolásticas de Nagarjuna se cargan otra vez este espíritu no dogmático, o de utilizar la propia filosofía para ir más allá de la filosofía. Eso desaparece también. Y luego, pues porque existen unos conceptos de lo que es el monje o el bhikkhu o el muni, el sabio errante, que creo que es muy importante recordar, ¿no? Porque cuando, a ver cómo digo esto, en los países budistas se fomenta mucho la generosidad a la orden monástica. Pero fíjate que en estos textos el bhikkhu no es el monje o el miembro sin más del sangha convencional, ¿no? Sino siempre es el bhikkhu que ha alcanzado la liberación, el bhikkhu que ha alcanzado la santidad. Ese es el que es digno de ofrendas, ese es el que es digno de admiración. Y entonces, yo creo que es necesario también en el mundo budista recordar esa idea, porque de alguna forma se ha olvidado y se ha confundido la orden monástica convencional con estos santos y con estas gentes liberadas. Entonces, yo entiendo por qué se ha hecho y por qué la tradición, de alguna forma, ha intentado pues usurpar lo que pertenece solamente al bhikkhu liberado. Por extensión, a nosotros también nos toca esa admiración debida al monje liberado. Pero claro, hoy en día hay muchos monjes que disfrutan de ese estatus privilegiado y de ese montón de regalos que se les hacen, ¿no? Hasta el punto que viven con más lujos que muchos ciudadanos en Sri Lanka. Se vive mejor como monje que como laico, por ejemplo. Eso es una vergüenza, eso es una aberración a mi gusto y es una distorsión de la tradición, y es necesario recordar que el hábito no hace al monje. Y el Sutta-Nipata es de los pocos textos donde se describe el bhikkhu y el brahmana y el muni en esos términos, ¿no? Como una persona liberada no porque lleva un hábito, sino porque está liberada, alcanzado un estado de santidad verdaderamente dignos de ofrendas y dignos de veneración. Una respuesta genial, como era de esperar, tanto por la motivación onírica del proyecto, como por la conexión entre el texto más antiguo y realmente un problema que no podría ser más contemporáneo, como es el estatus monástico en los países de tradición theravada. Creo que... Ojo, que yo no critico, ojo, que no se me confunda, yo no estoy criticando la existencia de monjes y monjas, no, yo soy tradicionalista en ese sentido, yo creo que es necesario, pero entiendo que ha habido un exceso de valoración de la comunidad monástica que ha llevado a la corrupción. Sí. Y es necesario reformar, hace falta una reforma. La reforma no significa librarse de los monjes, sino volver al espíritu más del budismo primigenio, y el Sutta-Nipata yo creo que es un buen lugar para empezar. Sí. Pues este es un buen lugar para empezar el estudio, un buen lugar también creo para terminar esta charla, si te parece bien, Abraham. También me da la sensación de que ahora empezábamos ya un poco, los motores ya habían calentado y ahora tenemos que terminar, con lo cual quedas oficialmente invitado para otra charla en el futuro. A mí Muchas me gracias. encantaría y como Será un placer. tenemos muchos proyectos en común, pues para mí es una suerte y un honor poder trabajar contigo y espero que tú tengas mucha suerte también en tus proyectos y yo poder seguir trabajando contigo en el futuro. Muchas gracias. Igualmente, la admiración es mutua. Yo también estoy aprendiendo mucho de tus trabajos, así que sigue adelante y sigue publicando. Muchas gracias, Abraham. Hasta Venga, la un próxima. abrazo. Venga, hasta pronto.